Dicen que cuando te casas, no solo te unes a una persona, también te unes a toda su familia. Pero nadie te prepara para lo que viene cuando esa familia decide que tú no eres suficiente. Desde el primer día, supe que su madre no me quería cerca. Me observaba como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa. Y lo peor es que yo intentaba agradarle, como si su aprobación fuera una bendición divina que yo necesitaba para ser feliz. Qué error tan común, creer que el amor de una pareja debe incluir el permiso de todos a su alrededor. Pero lo más triste es que muchas mujeres viven exactamente eso. Callan, aguantan y se anulan, por miedo, por dependencia, por amor. Mi esposo me decía que eran imaginaciones mías, que su madre era así con todos, pero en silencio, ella sembraba duda tras duda en su cabeza. Ella no es para ti. Puedes tener algo mejor. Estás desperdiciando tu vida. Palabras que calaban más hondo de lo que él mismo admitía. Yo veía cómo él cambiaba, cómo dejaba de mirarme igual, cómo empezaba a cuestionar cada cosa que yo hacía. Y aún así, me aferré. Porque yo lo amaba, porque creía que era solo una fase. Pero no sabía que en esa guerra silenciosa, yo ya había sido declarada culpable. Las críticas se volvieron cuchillos. No sabes cocinar. Mira cómo vistes. Eres una carga. Y aunque venían disfrazadas de consejos, eran humillaciones. Cada domingo era una tortura en casa de su madre. Sonrisas forzadas, miradas que juzgaban, comparaciones con exnovias que sí valían la pena. Y mi esposo se quedaba callado. Me miraba, pero no me defendía. Esa omisión dolía más que cualquier palabra, porque cuando más necesitaba su respaldo, él decidía mirar hacia otro lado. Y cada silencio suyo era una herida abierta. Una tarde, escuché con mis propios oídos lo que temía. Déjala. No es suficiente para ti. Me escondí tras la puerta del pasillo, paralizada. La voz de su madre era clara, fría, segura. Y él no dijo nada. Solo el silencio. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Ya no era tristeza, era claridad. Supe que estaba sola, que ya no podía seguir luchando por dos, y fue entonces cuando decidí que no iba a rogarle a nadie por respeto, que si él no podía ver lo que valía, alguien más lo haría, aunque ese alguien, al final, fuera yo misma. Lo que nadie sabía era que yo ya tenía un plan, algo que había venido preparando en silencio, sin decirle a nadie, un proyecto, un sueño, una forma de salir. Porque, aunque sufría, también aprendía. Guardaba cada lágrima como combustible, cada desprecio como empuje, porque las mujeres no somos débiles, solo estamos cansadas de fingir que todo está bien. Y ese día fue el último en que fingí, porque si mi suegra creía que yo iba a quedarme llorando, se equivocaba. El respeto no se pide, se impone. Y esta historia no es solo sobre una suegra que quiso destruir un matrimonio. Es sobre una mujer que eligió reconstruirse, que eligió no ser la víctima, sino la protagonista de su propio destino. Porque el karma existe, y a veces llega justo cuando uno menos lo espera. Yo no busqué venganza, busqué verdad. Y la verdad siempre sale a la luz, aunque duela, aunque arda, aunque destruya todo lo que parecía perfecto. Esta es mi historia. Y no la cuento por odio.
La cuento por todas las que hoy aún piensan que no son suficientes. La primera vez que conocí a su madre, supe que algo no estaba bien. Su sonrisa era cortante, de esas que no tocan los ojos. Me ofreció un té sin azúcar, como si supiera que me gustaba dulce, y me miró como quien examina una grieta en una pared nueva. Dijo, «Bienvenida», pero sus ojos gritaban, «¿Por qué tú?» Yo me convencí de que era solo impresión mía. Quise pensar que era nervios, pero no. Ella ya había decidido algo sobre mí sin conocerme. Algo que con el tiempo se volvió evidente. Cada vez que íbamos a visitarla, sentía que debía prepararme para una entrevista. Ropa adecuada, sonrisa firme, buena postura. Como si fuera mi suegra quien tenía que aprobar si yo merecía estar en esa familia. Y lo más triste es que yo me esforzaba, llevaba flores, ayudaba en la cocina, hablaba de temas que a ella le interesaban, pero nada bastaba. Siempre había una corrección sutil, una mirada crítica, un comentario disfrazado de chiste. Las mujeres de ahora ya no saben atender a un hombre, decía, y me miraba. Mi esposo parecía no notarlo, o no quería verlo. Cuando hablábamos al respecto, se encogía de hombros. Mi mamá es así con todos, repetía. Pero no era cierto. Con las demás era amable, incluso cariñosa. Era conmigo que se volvía distante, fría, precisa como un bisturí. Me observaba en silencio, esperando que cometiera un error. Y cuando lo hacía, porque claro que lo hacía, su ceja se arqueaba como diciendo, «Te lo dije», y mi esposo callaba, como si tuviera miedo de enfrentarla, como si su madre fuera intocable. Una vez, mientras servía la cena, se me cayó un vaso. Todos rieron nerviosamente, pero ella se levantó y dijo, «No pasa nada, no todas están hechas para estas cosas». Sentí una punzada en el pecho. Sabía que no hablaba solo del vaso. Hablaba de mí, de cómo para ella yo no estaba hecha para su hijo. Desde ese momento, empecé a entender que no era bienvenida, que no importaba cuánto intentara agradarle. Ella ya había decidido que no era suficiente. Y eso dolía más de lo que imaginaba. Al principio pensé que era inseguridad mía. Me decía a mí misma que debía tener paciencia, que con el tiempo cambiaría. Pero los meses pasaban y cada encuentro se volvía una prueba de resistencia. Mi suegra sabía cómo herirme, sin levantar la voz, cómo dejarme fuera de las conversaciones, cómo comparar cada detalle conmigo, siempre en desventaja. Si mencionaba mis estudios, ella hablaba de la exnovia que tenía 2 títulos. Si cocinaba algo, decía que a su hijo le gustaba como antes. Todo era una lucha invisible, y en medio de todo eso, yo seguía enamorada. De él. De su forma de abrazarme cuando estábamos solos. De cómo me miraba cuando no había nadie cerca. Por eso aguantaba. Por eso callaba. Porque pensaba que algún día él vería la verdad, que se daría cuenta de lo que yo vivía. Pero no sabía que cada palabra de su madre, cada gota de veneno disfrazada de consejo, estaba calando hondo, lentamente, como un veneno que no mata al instante, pero lo destruye todo desde dentro. Empezó, con detalles pequeños. Cosas que antes pasaban desapercibidas, de repente eran motivo de discusión. ¿Por qué usas eso? ¿No crees que podrías cocinar como mi mamá? Ella me enseñó a ahorrar mejor. Frases envueltas en una aparente preocupación, pero llenas de comparación. Al principio lo justificaba. Solo quiere ayudar, decía.
Pero luego entendí que esas palabras no eran suyas. Eran ecos. Ecos de lo que ella le repetía constantemente, mientras yo no estaba, y mi hogar empezó a llenarse de su voz. Un día discutimos por algo mínimo. Olvidé ponerle sal a la sopa. Él se molestó como nunca antes. Golpeó la mesa. Me miró con rabia y dijo: «Mi madre tenía razón. No sabes cuidar una casa». Sentí que el mundo se detenía, no por la frase, sino por quien la decía. Esa no era su voz, no era el hombre con quien me casé. Era su reflejo, moldeado por juicios ajenos. Esa noche dormí en silencio, con el pecho apretado y los ojos abiertos, preguntándome cuándo fue que lo perdí, o peor, si alguna vez lo tuve realmente. Lo que antes era amor se convirtió en evaluación constante. Me sentía en una prueba que nunca aprobaba. Y lo más duro era que aún así lo amaba. Aún creía que había una parte de él que luchaba por nosotros. Pero cada vez que volvíamos de casa de su madre, era como si trajera un nuevo reproche en la maleta. Uno más pesado que el anterior. Y yo solo sonreía, fingía que no dolía, que podía con todo. Pero por dentro me estaba apagando, y nadie parecía darse cuenta. Intenté hablar con él muchas veces. Pedí que pusiéramos límites, que nos alejáramos un poco para fortalecer lo nuestro. Pero su respuesta siempre era la misma: «No puedo darle la espalda a mi madre». Y yo no pedía eso. Solo quería respeto. Un espacio nuestro, sin terceros opinando en cada paso. Pero eso, al parecer, era mucho pedir. Porque para él, cualquier cosa que dijera contra su madre era una ofensa personal. Como si querer un matrimonio sano fuera un acto de guerra. Y así, sin darme cuenta, empecé a desaparecer. Dejé de hablar en las reuniones. Dejé de opinar. Empecé a adaptarme a todo lo que él quería. Me volví una sombra. Y lo peor es que ni siquiera lo notaba, porque estaba tan enfocada en salvar lo que teníamos, que no me di cuenta de que ya no quedaba nada por salvar. Solo quedaba una rutina vacía, sostenida por el miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que todo fuera en vano. Miedo a confirmar que no era suficiente. Pero el día que escuché esa frase de nuevo, «No es suficiente para ti», algo dentro de mí cambió. Ya no sentí dolor. Sentí rabia. Sentí claridad. Porque entendí que no se trataba de mí. Nunca lo fue. Se trataba de sus prejuicios, de su necesidad de controlar, de un hombre que prefería la comodidad del silencio a la incomodidad de defenderme. Y en ese momento, supe que debía preparar mi salida, porque si nadie iba a valorarme, yo lo haría, y tenía algo planeado. Fue un domingo, uno de esos en los que fingía que todo estaba bien. Había cocinado su plato favorito, planchado su camisa con esmero y ensayado una sonrisa frente al espejo. Quería demostrar que podía ser la esposa ideal, que merecía estar a su lado. Pero mientras recogía la mesa, escuché sus pasos acercándose, y su voz temblaba. Me pidió que me sentara. Y cuando lo hice, soltó esas palabras como quien lanza una piedra. «Mi mamá dice que esto no funciona, y creo que tiene razón». Sentí que el mundo se partía en dos. No lloré, no grité. Solo lo miré en silencio. Porque en ese momento ya no se trataba de él, sino de mí, de todo lo que soporté, de todo lo que callé, de cada vez que me tragué las lágrimas para no hacerlo sentir mal, de cada vez que pedí perdón sin haber hecho nada.
Y él eligió creer en una mujer que nunca me aceptó, que me juzgó desde el primer día. Me dejó. Así, sin más. Como si yo fuera un objeto devuelto. Como si nuestro amor hubiera sido solo una ilusión. Hizo las maletas rápido. Ni siquiera intentó discutir. Me dejó en esa casa llena de recuerdos, con el eco de su decisión retumbando en cada rincón. Yo me quedé ahí, sentada, con la taza de té que había preparado, aún tibia. Era irónico. Él no tuvo el valor de hablar desde su corazón. Repitió lo que ella quería oír. Se rindió. Y yo también me rendí. Pero no ante él. Me rendí ante la idea de que debía rogar. Me rendí ante la mentira, de que el amor todo lo puede. No. El amor no sobrevive sin respeto. Los días siguientes fueron un abismo. Cada rincón de la casa me hablaba de él. La almohada, su cepillo de dientes, las fotos en la repisa. Pero lo que más dolía era el silencio. Ese silencio denso, lleno de lo que no se dijo, de lo que él no defendió, de lo que su madre destruyó sin piedad. A veces me preguntaba si alguna vez me amó de verdad, o si solo fui una fase más. Una equivocación que ella se encargó de borrar con palabras afiladas. Pero, aún así, no lo odiaba, solo me dolía su ausencia. Las personas empezaron a hablar. ¿Qué pasó? ¿No estaban tan bien? Dicen que fue decisión de él, y nadie sabía la verdad. Nadie sabía cómo cada comentario de su madre era una estocada. Cómo cada gesto suyo era una renuncia silenciosa. Yo me convertí en el tema de conversación del vecindario, la amiga abandonada, la esposa no suficiente. Pero yo ya no tenía fuerzas para explicar, porque en ese momento solo una cosa me mantenía de pie: la certeza de que todo eso no era el final. Porque, aunque él me dejó, yo ya tenía algo planeado. Porque mientras todos pensaban que yo me rompería, que me hundiría en la tristeza, yo escribía, cada noche, cada lágrima, cada recuerdo. Estaba construyendo algo, un libro, una historia, mi historia. Porque si no iba a ser la esposa perfecta para su madre, sería la mujer más fuerte para mí misma. Y eso, nadie podría quitármelo. Ni ella, ni él, ni sus juicios. Y lo que vendría sería más poderoso que cualquier abandono. Los primeros días fueron oscuros. Me costaba levantarme, comer, hablar. Todo dolía. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Era como si el dolor se convirtiera en fuego. Un fuego lento, interno, que no quema, pero impulsa. Empecé a escribir sin parar. Cada frase era una herida cerrándose, una lágrima convertida en palabra. No buscaba venganza. Buscaba sentido. Porque si había pasado por todo eso, algo debía aprender. Algo tenía que hacer con esa historia. Y decidí que no iba a quedarme callada. Una amiga me invitó a una charla sobre autoestima. Fui sin expectativas. Y salí transformada. Escuché historias de mujeres que también fueron rechazadas, humilladas, anuladas por sus parejas o sus suegras. Y por primera vez, no me sentí sola. Comprendí que lo que viví tenía nombre: manipulación emocional. Control disfrazado de tradición. Me miré al espejo esa noche y vi a otra mujer. Una que, a pesar de todo, seguía en pie. Y me prometí que jamás volvería a mendigar respeto. Empecé a hacer cosas por mí. Me inscribí en un curso de escritura. Volví a practicar yoga. Salí a caminar sin rumbo, solo para sentir el viento en la cara. Me corté el cabello.
Cambié los muebles de lugar. No eran grandes cambios, pero para mí eran revolución, porque cada pequeño paso me devolvía el control. Cada decisión era mía. Ya no tenía que preguntar si le gustaba, si le parecía bien, si su madre lo aprobaría. Por primera vez en años, respiraba en libertad. Las redes sociales fueron una válvula. Empecé a compartir frases, pensamientos, fragmentos de lo que escribía. Y para mi sorpresa, muchas mujeres comenzaron a responder. Yo también viví eso. Gracias por decirlo. Me hiciste llorar. Sentí que no solo estaba sanando, estaba ayudando a otras a sanar. Y eso me dio fuerza. Ya no era solo una mujer abandonada. Era una voz, una historia viva, una prueba de que el dolor puede transformarse en algo bello, útil, necesario. Una historia de karma, pero también de redención. Mientras tanto ellos seguían con sus vidas. Su madre, orgullosa de haber salvado a su hijo. Él, viviendo bajo su sombra, repitiendo patrones, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Supe por conocidos que no había encontrado paz, que todo en su vida era conflicto, dudas, dependencia. Y aunque parte de mí se preguntaba si algún día se arrepentiría, ya no lo necesitaba, porque entendí que el respeto empieza por una misma, y que a veces, perder a alguien es el primer paso para reencontrarse, porque yo no estaba rota, solo estaba mal acompañada, y aunque él me dejó, pensando que no era suficiente, la verdad salió a la luz. Yo valía mucho, siempre valí, solo que estuve demasiado ocupada tratando de que otros lo vieran. Ahora, era yo quien lo veía. Y esa mirada, esa aceptación, ese amor propio, era el plan que siempre tuve, aunque nadie lo supiera, aunque todos pensaran que caería. Yo ya tenía algo planeado, y apenas estaba comenzando. Lo que comenzó como desahogo personal se convirtió en algo más grande. Una editorial pequeña me escribió un día. Habían leído mis textos en redes sociales y querían hablar conmigo. Pensé que era una broma, pero no lo era. Querían publicar mi historia. Esa historia que nació del abandono, del rechazo, de la humillación. Iba a llegar a otras mujeres. Iba a ser leída. Iba a ser sentida. Me temblaban las manos al firmar el contrato, porque por primera vez algo mío era valorado sin condiciones, sin tener que ser la esposa de solo yo. El libro se llamó No era suficiente para ellos, y con ese título, muchas se sintieron identificadas. Las ventas fueron modestas al inicio, pero los mensajes no dejaban de llegar. Mujeres de todas partes contándome sus propias historias, agradeciendo por dar voz a lo que muchas vivían en silencio. Y ahí entendí que mi plan, ese que nadie conocía, estaba dando frutos. Que cada lágrima derramada en la oscuridad se había convertido en luz para alguien más. En fuerza. En espejo. En camino. Las cosas cambiaron. Me invitaron a entrevistas, a conferencias, a programas de radio. Gente que nunca me había notado, ahora quería conocerme. Y entre esos rostros, apareció uno que no esperaba. Mi cuñada. La misma que una vez dijo que yo nunca estaría a la altura de su hermano. Me escribió. Me dijo que leyó el libro, que lloró, que no sabía todo lo que yo había pasado. Quise odiarla, pero no pude. Porque incluso ella había sido criada por esa mujer que me destruyó. Y tal vez también era víctima.
Un día, en una de las charlas que di sobre mujeres y respeto propio, lo vi. En la última fila, con la cabeza baja y los ojos húmedos. Era él, mi exesposo, el hombre que me dejó, el que no dijo nada cuando más lo necesitaba, el que eligió el silencio de su madre por encima de mi voz. No me acerqué, no hizo falta, porque en su mirada vi arrepentimiento, vi preguntas, vi todo lo que no se atrevió a decir. Y entendí que el karma no siempre llega con rabia. A veces llega con verdad, con claridad, con conciencia. Esa noche recibí un mensaje de él. Lo siento. No sabía todo lo que te hice pasar. Leí tu libro. No puedo dejar de pensar en ti. Lo leí una vez, luego otra, y lo borré. No porque odiara, no porque guardara rencor, sino porque ya no lo necesitaba. Porque su perdón no era el cierre que buscaba. El verdadero cierre era verme en el espejo y decirme: sobreviviste, creciste, brillaste. Y eso no dependía de él, ni de su madre, ni de nadie más, solo de mí. Y aunque muchos creyeron que mi historia había terminado en abandono, la verdad salió a la luz. Mi historia apenas comenzaba. Porque lo que yo tenía planeado no era venganza, era libertad, era dignidad, era reconstrucción. Y cada mujer que leía mis palabras, cada mujer que encontraba fuerza en mi relato emocional, era la prueba de que el dolor no nos define. Lo que hacemos con él, eso sí, eso nos convierte en lo que somos. Y yo me convertí en mi mejor versión. No creí que llegaría ese momento, pero llegó. Fue en la boda de una prima lejana, una reunión familiar donde todos sabían lo que había pasado. Yo asistí porque ya no huía de lugares, ni de personas. Había sanado lo suficiente para estar ahí, de pie, sin miedo. Y cuando la vi entrar, con su vestido sobrio y su mirada altiva, supe que tarde o temprano se acercaría. Mi suegra. O mejor dicho, la mujer que una vez creyó que podía destruirme con sus palabras. Y en ese momento, algo en mí se mantuvo, sereno. Se me acercó como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa forzada y me dijo: «He leído tu libro». No supe qué responder. Me limité a observar su rostro. No había ironía, pero tampoco humildad. Era esa mezcla incómoda de quien sabe que ya no tiene el control. Yo solo quería lo mejor para mi hijo, añadió. Y por dentro, sonreí, porque ya no me dolía. Ya no necesitaba una disculpa. Ya no quería explicaciones. Estaba en paz. Y esa paz era la respuesta más poderosa que podía ofrecerle. En algún momento me pidió hablar en privado. Acepté, porque parte de mi proceso también era cerrar ciclos. Me confesó que nunca creyó que yo llegaría tan lejos, que pensaba que me derrumbaría, que había querido proteger a su hijo, pero terminó destruyendo lo que él más amaba. No lloró, pero su voz tembló. Y aunque no usó la palabra perdón, lo sentí entre líneas. Me dijo que admiraba mi fuerza, que su hija había empezado a leerme también, y que ahora entendía muchas cosas. Demasiado tarde. La mujer que una vez me llamó insuficiente, ahora reconocía mi valor. Pero no era para ella que yo necesitaba brillar. Era para mí, porque esa conversación no cambió mi vida. Solo la confirmó. Confirmó que había hecho lo correcto al marcharme, al reconstruirme, al elegir mi dignidad por encima de un apellido, una casa o un matrimonio. Y eso no tiene precio. Porque el respeto no se ruega,
Se construye, se impone, se siembra con acciones y se cosecha con verdad. Salí de ahí liviana, como si hubiera soltado una última piedra que aún llevaba encima, no por ella, sino por mí. Porque incluso en los cierres más difíciles, hay belleza, hay justicia, hay equilibrio. Y aunque ella jamás lo admita en voz alta, sé que entendió, que vio con sus propios ojos lo que su juicio intentó apagar, y quizás, por primera vez en su vida, sintió que no tenía la razón. Y eso, para alguien como ella, es la lección más dura. El karma no grita, el karma muestra. Y mientras me alejaba de ese lugar, respiré profundo. La fiesta seguía, la música sonaba, la gente reía. Pero yo estaba en otra sintonía. Porque mi historia no era de venganza, era de renacimiento, de amor propio, de respeto, y por fin pude decir con el corazón tranquilo: lo logré. No como victoria frente a ellos, sino como abrazo hacia mí misma. Y lo que aún me esperaba era más grande de lo que alguna vez imaginé. Porque yo ya tenía algo planeado, y mi historia no terminaba ahí. Con el tiempo, mi nombre empezó a sonar más allá de las redes. Fui invitada a ferias del libro, universidades, círculos de mujeres en distintos países. Lo que comenzó como un relato emocional se había convertido en una historia de karma que inspiraba a miles. Cada ciudad que visitaba era una nueva oportunidad para conectar con mujeres que, como yo, fueron silenciadas. Escuchaba sus historias con el alma abierta, porque entendía su dolor, porque reconocía en cada palabra a la mujer que yo había sido. Un día, una joven se acercó tras una conferencia. Me abrazó en silencio. Luego me dijo: tu historia me salvó la vida. Pensaba que yo era el problema, hasta que te leí. Lloramos juntas, porque ahí comprendí que no solo escribía para sanar mi pasado, escribía para cambiar futuros, para que ninguna más creyera que no es suficiente, para que entendieran que el respeto no se suplica, se exige, se merece, se cultiva desde el interior, y si nadie te lo da, entonces lo construyes tú misma. Mi segundo libro fue aún más directo: Ya no me dejo. En él, hablé sin filtros, no solo de mi suegra, sino de todo un sistema que enseña a las mujeres a callar, a complacer, a tolerar. Fue un grito escrito, un llamado a despertar, a cuestionarlo todo. Y aunque muchos lo criticaron por ser demasiado fuerte, muchas más lo agradecieron. Porque la verdad, cuando incomoda, es porque revela. Y esa era mi misión ahora: revelar, alumbrar, despertar. Una página a la vez. También recibí ataques. Personas que decían que había expuesto demasiado, que no debía hablar de la familia, que debía guardar respeto. Pero, ¿y dónde quedó el respeto por mí? Por lo que viví, por lo que soporté, por lo que sané sola. Aprendí que cuando una mujer rompe el silencio, siempre habrá quien intente callarla, pero ya no podían, porque ya no era solo una voz. Era un eco que se multiplicaba en miles. Y cuanto más intentaban silenciarme, más fuerte resonaba la verdad. Mi historia se adaptó a una obra de teatro, a un documental. Incluso una productora quiso llevarla a una serie. Al principio me pareció demasiado, pero luego recordé: esto no era solo mío, era de todas. Y si una sola mujer podía verse reflejada y elegir diferente, entonces valía la pena. Cada escena, cada frase, cada lágrima representada
Era una semilla de transformación, porque el arte también sana, también educa, también despierta, y yo ya no tenía miedo de mostrar lo que fui. En cada evento, al mirar al público, veía los rostros atentos de mujeres, y también de hombres, algunos con vergüenza, otros con admiración, pero todos escuchando, porque el respeto comienza por escuchar. Y mi mayor logro no fue vender libros, ni llenar auditorios, fue lograr que me escucharan, que me miraran, que entendieran que lo que una vez intentaron destruir, ahora florecía, y lo que viene después es aún más fuerte, porque yo tenía algo planeado, y el mundo recién lo está descubriendo. Hoy, miro hacia atrás y ya no duele. Todo lo que viví, incluso lo más oscuro, se transformó en escalones. Cada rechazo fue impulso, cada lágrima, una semilla. Ya no soy la mujer que esperaba ser suficiente para otros. Ahora soy la que se basta a sí misma, la que no necesita aprobación, la que construyó su propio nombre, su propio respeto, su propia historia, y eso nadie puede quitármelo, porque cuando una mujer decide levantarse, no hay juicio ni suegra que la detenga. No me arrepiento de haber amado, ni de haber intentado, porque darlo todo no fue un error, fue parte de mi proceso. Lo que dolió fue olvidarme de mí por tanto tiempo, pero incluso eso fue necesario para despertar, para recordar quién era antes de que me hicieran dudar, para reconstruir lo que me quisieron quitar, mi voz, mi esencia, mi poder, porque las mujeres no nacimos para complacer, nacimos para brillar. Y cuando eso se entiende, el mundo deja de ser una amenaza, se vuelve escenario. A veces pienso en cómo estaría mi vida si hubiese seguido callando, si hubiera intentado seguir en un lugar donde no me respetaban. Me da escalofríos imaginarlo, porque el verdadero infierno no es el abandono, es el olvido de una misma. Y por eso hoy repito en cada lugar al que voy: no te dejes. No dejes que te callen, que te apaguen, que te definan, porque tú eres tu mejor aliada. Y si nadie te ve, mírate tú. Si nadie te defiende, defiéndete tú. Si nadie te cree, créete tú. El verdadero karma no es venganza, es transformación. Es mirar a los ojos a quienes te lastimaron y no sentir odio, sino distancia. Es vivir tan plena que su presencia ya no te afecta. Es que la verdad salga a la luz y te dé la razón, sin que tengas que levantar la voz. Porque hay victorias que no hacen ruido, pero iluminan. Y mi vida hoy es eso, una victoria silenciosa, un camino en paz, un relato emocional que comenzó en el dolor y terminó en poder. Muchas me preguntan si volvería con él si me lo pidiera. Y sonrío, porque ya no se trata de él, nunca más. Se trata de mí, de todo lo que logré cuando me soltó, de todo lo que construí con las ruinas que me dejó. No hay marcha atrás cuando una mujer se encuentra consigo misma. Solo queda avanzar, con la frente en alto, con el corazón en paz, con la certeza de que lo vivido fue necesario para convertirse en quien debía ser. Y esa versión de mí llegó para quedarse, porque la verdad, yo ya tenía algo planeado, aunque él no lo supiera, aunque su madre lo ignorara, aunque todos pensaran que yo caería. Lo que tenía planeado era mi renacimiento, mi libertad, mi respeto, y hoy lo comparto con el mundo para que otras también recuerden lo que valen. Porque si esta historia tocó tu alma, es porque tú también tienes algo dentro que nadie podrá apagar. Y ahora, te toca a ti escribir lo que viene.